El grito de José Luis rompió el silencio de la noche como un trueno en la tormenta de Huelva. No me toques, joder. ¿Qué coño crees que estás haciendo? Mi mano, aún suspendida en el aire, temblaba como si hubiera rozado un cable vivo, y el calor de su piel se evaporaba en el frío repentino de su rechazo. En ese salón polvoriento, con el eco del mar Atlántico susurrando a través de la ventana entreabierta, supe que el secreto que había guardado durante años acababa de estallar, y que nada volvería a ser igual entre nosotros. Me llamo Miguel, y Huelva siempre ha sido mi refugio y mi cárcel al mismo tiempo. Nací en un barrio obrero de la ciudad, donde el olor a salitre se mezcla con el humo de las fábricas de conservas de atún, y las tardes de verano se estiran como chicle bajo el sol implacable de Andalucía. Crecí entre procesiones de la Semana Santa y fiestas de la Feria del Marisco, donde los hombres como yo aprendemos a esconder sus verdades bajo capas de machismo y risas roncas. José Luis y yo nos conocimos en el instituto, en esas aulas agobiadas donde el profesor de historia nos hablaba de la Reconquista mientras nosotros soñábamos con escapar a las playas de Punta Umbría. Él era el típico chaval andaluz, alto, moreno, con esa sonrisa que iluminaba las tabernas como un farol en la niebla. Yo, en cambio, era el callado, el que observaba desde las sombras, con un corazón que latía demasiado fuerte por los chicos que pasaban corriendo por el pasillo. Aquella noche, la de la tormenta que azotaba la costa con furia bíblica, había ido a su casa porque mi piso se había inundado por la lluvia torrencial. «Vente, cabrón, que aquí hay sitio de sobra», me había dicho por teléfono, con esa voz grave que siempre me erizaba la piel. José Luis vivía en una casita vieja en el barrio de la Orden, heredada de su abuela, con paredes encaladas que crujían como huesos viejos y un salón que olía a madera húmeda y a vino de la tierra. Era soltero, o eso decía, y trabajaba como mecánico en el puerto, arreglando barcos pesqueros que volvían cargados de sardinas y promesas rotas. Yo era profesor de literatura en un colegio público, corrigiendo redacciones de chavales que soñaban con ser futbolistas en lugar de poetas como Lorca. Llegué empapado, con la camiseta pegada al cuerpo como una segunda piel, y él me abrió la puerta riendo, con una cerveza en la mano. «Mira que eres un pringao. Pasa, pasa, que te vas a pillar una pulmonía». Me quitó la chaqueta y me tendió una toalla, sus dedos rozando los míos por un segundo de más. Intenté ignorarlo, como siempre, enterrando ese hormigueo en el fondo de mi estómago. Cenamos en la cocina, tortilla de patatas y ensalada de tomate con mojo picón, hablando de tonterías, del último partido del Recreativo, de cómo el turismo estaba jodiendo las playas vírgenes de Doñana. Pero el vino fluía como el Guadalquivir en crecida, y pronto las palabras se volvieron más pesadas, más íntimas. «¿Sabes, Miguel? A veces me pregunto qué coño hacemos con nuestras vidas», soltó él de repente, mirando su vaso como si contuviera respuestas. Yo asentí, sintiendo el alcohol quemarme la garganta. «Tú tienes suerte, con tus libros y tus alumnos. Yo aquí, atornillando motores, sintiéndome como un engranaje roto». No sé por qué, pero en ese momento le conté sobre mi última ruptura. No la versión editada, la que le contaba a mi familia en las comidas dominicales, sino la verdad cruda, que había estado con un tipo de Sevilla, un artista que pintaba murales flamencos, y que me había dejado por una mujer porque no podía con la presión. José Luis me miró fijamente, sus ojos oscuros como el aceite de oliva virgen. «Joder, tío. ¿Y si yo te dijera que entiendo más de lo que crees?» El salón estaba a oscuras, salvo por la luz parpadeante de la tele, que emitía un viejo episodio de «Cuéntame cómo pasó». Nos habíamos movido allí después de la cena, tumbados en el sofá orejero que su abuela había tapizado con flores descoloridas. La tormenta rugía fuera, el viento azotando las palmeras como si quisiera arrancarlas de raíz. Hablamos de todo y de nada, de nuestras madres, que rezaban el rosario juntas en la parroquia de la Concepción, de cómo Huelva, con su puerto y su playa, nos había moldeado como arcilla húmeda. Pero entonces, en un silencio cargado, le confesé lo mío. No con palabras grandilocuentes, sino con un susurro ronco: «José, yo soy gay. Siempre lo he sido. Y tú eres lo más cerca que he estado de sentir algo real en años». Él se incorporó, el sofá crujiendo bajo su peso. «Miguel, no me jodas». Su voz era un hilo tenso, y por un segundo pensé que iba a levantarse y pedirme que me fuera. En cambio, se pasó la mano por el pelo revuelto y soltó una risa amarga. «Si supieras las noches que he pasado aquí solo, preguntándome lo mismo.
Mi padre me mataría si lo supiera. Él, que presume de haber sido torero en su juventud, de haber matado toros en la maestranza. Me acerqué, impulsado por el vino y el miedo, y puse mi mano en su rodilla. Fue un gesto inocente, o eso quise creer. Pero su cuerpo se tensó como un cable de acero, y entonces vino el grito. Ese grito que aún resuena en mis pesadillas. Me quedé helado, la mano colgando en el vacío. Lo siento, joder, lo siento, balbuceé, retrocediendo hasta chocar con la mesita baja, derribando una foto enmarcada de su familia, el de niño, con su hermano Carlos sonriendo al lado, ambos con camisetas del Betis. José Luis se levantó de un salto, encendiendo la lámpara de pie que iluminó su rostro pálido, surcado por venas hinchadas en el cuello. No me toques. ¿Crees que porque me cuentas tu mierda yo soy como tú? Somos amigos, coño. Amigos. Sus palabras me golpearon como latigazos, y sentí las lágrimas quemándome los ojos. ¿Cómo había sido tan idiota? ¿Tan ciego? Salí corriendo al baño, cerrando la puerta con llave, y me miré en el espejo empañado. Un hombre de 32 años, con ojeras como surcos en la tierra reseca, preguntándome cómo había llegado a esto. Pasé la noche en el sofá, envuelto en una manta raída que olía a él, mientras la tormenta amainaba y el amanecer teñía el cielo de un rosa sucio sobre el odiel. José Luis no salió de su habitación. Al día siguiente, fingimos que nada había pasado. Desayunamos café con churros que él trajo de la panadería de la esquina, hablando del tiempo como dos extraños. Pero algo había muerto en ese salón, y lo sabíamos los dos. O eso creí. Porque semanas después, cuando volví a Huelva después de un viaje a Madrid para un congreso de literatura, encontré una nota bajo mi puerta: necesito verte. Hay algo que no te conté. José. No fui. O al menos, no inmediatamente. Me quedé en mi piso, rodeado de libros de García Lorca y fotos de mis viajes por la Alpujarra, intentando reconstruir las piezas de mi vida. Pero Huelva es pequeña, y los secretos corren como el viento de levante. Una tarde, en el mercado de la Plaza de las Monjas, oí un rumor. José Luis había sido visto con un tipo en un bar de marineros, besándose en un rincón oscuro. El nombre que susurraban era Carlos. Su hermano Carlos, el que se había mudado a Sevilla años atrás para estudiar arquitectura, pero que volvía de vez en cuando con excusas vagas. Mi estómago se revolvió. ¿Era posible? ¿José y su propio hermano? La idea me llenó de náuseas y, al mismo tiempo, de una curiosidad malsana que me carcomía como la sal al metal. Decidí confrontarlo. Fui a su taller en el puerto, donde el olor a gasol y pescado se pegaba a la piel como una maldición. Él estaba debajo de un motor, con las manos negras de grasa, canturreando un fandango que su madre le había enseñado. José, dije, y mi voz sonó como un graznido. Se incorporó, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Miguel. ¿Qué haces aquí? No hubo abrazo, ni sonrisa. Solo esa mirada esquiva, como un toro acorralado. Le hablé del rumor, sin rodeos. Dime la verdad. ¿Qué pasa con Carlos? Su rostro se descompuso, y por un momento pensé que iba a golpearme. En cambio, soltó una carcajada hueca. Eres un cabrón paranoico. Carlos es mi hermano, joder. ¿Qué coño te han contado ahora? Pero sus ojos lo traicionaban. Eran los mismos ojos que me habían mirado aquella noche en el salón, llenos de un hambre que no se sacia con mentiras. Regresé a casa, con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa, y esa misma noche recibí una llamada. Era Carlos. Miguel, soy yo. José me ha contado todo. Necesitamos hablar. Mañana, en la playa de Mazagón, al amanecer. Colgué, temblando. ¿Qué todo? ¿El rechazo? ¿El rumor? Huelva, con sus dunas y sus olas, se convertía en el escenario de una tragedia griega, donde los dioses jugaban con hilos invisibles. El amanecer en Mazagón es un milagro pagano, el sol se eleva sobre el Atlántico como una hostia de oro, tiñendo las olas de un azul furioso y las dunas de sombras alargadas que parecen dedos acusadores. Llegué temprano, con el coche traqueteando por el camino de tierra, el corazón en un puño. Carlos ya estaba allí,
sentado en una roca erosionada por el mar, fumando un cigarro con la vista perdida en el horizonte. Era idéntico a José en la estructura ósea, hombros anchos, mandíbula cuadrada, pero en el todo parecía más afilado, como si la vida en Sevilla lo hubiera tallado con un cuchillo. Llevaba una camisa blanca arremangada, revelando tatuajes de anclas y rosas que serpenteaban por sus antebrazos. «Gracias por venir», dijo al verme, apagando el cigarro en la arena con el talón de su bota. No se levantó para saludarme, solo extendió la mano, y su apretón fue firme, casi doloroso. Nos sentamos en silencio al principio, el rugido de las olas llenando el vacío como un requiem. «José está hecho mierda», empezó él, sin preámbulos. «Desde aquella noche. No duerme, Miguel. Bebe como un cosaco y discute con todo el mundo en el taller. Y todo por tu culpa». Sus palabras me azotaron como el viento salino. ¿Mi culpa? Él me rechazó. Me gritó como si yo fuera un monstruo. Carlos suspiró, sacando otro cigarro del bolsillo. No lo entiendes. José no es hétero, o al menos no del todo. Pero crecer en Huelva, con un padre que colecciona trofeos de caza y una madre que besa crucifijos. Eso te marca, tío. Te obliga a esconderte. Habló entonces de su infancia compartida, las tardes en el patio de la casa, donde José lo protegía de los matones del barrio, las noches en que su padre volvía borracho de la taberna y les pegaba por cualquier nimiedad, gritando que los hombres de verdad no lloran. Carlos se había escapado primero, a los 18, mudándose a Sevilla con una beca que era más excusa que realidad. Allí, en los bares de Triana, había encontrado su verdad, era gay, abiertamente en su círculo, pero cauteloso con la familia. ¿Y José? Él me cubre. Siempre lo ha hecho. Pero hay algo más. Algo que ni siquiera yo sabía hasta hace poco. Hizo una pausa, mirando el mar como si buscara fuerzas en las corrientes. José y yo. No somos solo hermanos. Hubo un tiempo, cuando éramos jóvenes y solos, que cruzamos una línea. No fue amor, o eso nos dijimos. Fue supervivencia. El miedo a estar solos en esta mierda de mundo. El mundo se me cayó a los pies. Las olas parecieron detenerse, y el sol se volvió un ojo acusador. ¿Incesto? ¿Me estás diciendo que? Carlos negó con la cabeza, furioso. No lo llames así, joder. Fue un error, un refugio en la tormenta. Duró poco, y lo enterramos. Pero ahora, con lo que pasó contigo, todo ha resurgido. Él te quiere, Miguel. Te quiere de una forma que lo aterra. Me levanté, tambaleándome, la arena pegándose a mis zapatos como arena movediza. Esto es una locura. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Para qué? Carlos se puso en pie también, más alto que yo, su sombra cubriéndome como una nube de tormenta. Porque José no puede. Y porque tú eres el único que puede salvarlo de sí mismo. Pero hay un precio. La familia lo descubrirá tarde o temprano, y cuando lo hagan. Dios, será el fin. Regresé a la ciudad en un trance, el coche devorando kilómetros de autovía mientras mi mente giraba como un torbellino. Huelva se desplegaba ante mí, las chimeneas de la fábrica de fosfatos eructando humo blanco, los niños jugando al fútbol en las calles empedradas, las mujeres colgando ropa en los balcones con vistas al mar. Todo normal, todo falso. Esa noche, no pude dormir. Soñé con José y Carlos de niños, abrazados en la oscuridad de su habitación, el padre golpeando la puerta con un cinturón. Desperté sudando, con el teléfono vibrando, un mensaje de José. Ven a casa. Por favor. No puedo más. Fui. Era medianoche, y la luna llena iluminaba el barrio como un foco de teatro. La puerta estaba entreabierta, y dentro, el salón era un caos, botellas volcadas, el sofá revuelto. Y José en el suelo, de rodillas, con la cabeza entre las manos. Miguel, murmuró al verme, su voz rota como cristal. Me arrodillé a su lado, y esta vez no lo toqué. Solo escuché. Habló durante horas, un monólogo febril, de cómo había sentido algo por mí desde el instituto, de cómo lo negaba bebiendo y ligando con chicas en las verbenas, de la noche con Carlos, un secreto que lo carcomía como un cáncer, de su padre, muerto hacía 2 años de un infarto, pero cuya sombra aún lo azotaba. Te quiero,
joder. Pero tengo miedo. Miedo de ser como él, de herirte. Lloramos juntos, allí en el suelo, con el olor a vino rancio y salitre impregnando el aire. Al final, en un impulso, lo besé. Fue suave al principio, un roce de labios salados por las lágrimas, pero pronto se volvió desesperado, como si estuviéramos ahogándonos en el mar. Sus manos en mi espalda, fuertes y temblorosas, me atrajeron hacia él, y por un momento, el mundo se redujo a ese salón, el sofá testigo mudo, las fotos familiares mirando con ojos ciegos. Pero entonces, la puerta se abrió de golpe. Era la madre de José, alertada por una vecina que había visto mi coche. «José Luis». «¿Qué demonios?». Su grito fue como el de una sirena en la niebla, y el paraíso se convirtió en infierno. Doña Carmen era una mujer de 60 años, con el rostro surcado por arrugas como surcos en un olivar, y una fe católica tan férrea como las rejas de la catedral. Entró con un rosario en la mano, los ojos desorbitados. «Virgen Santa». «¿Qué es esto?». «¿Con un hombre?». «Mi hijo, mi sangre». José se apartó de mí como si yo fuera fuego, poniéndose en pie tambaleante. «Madre, no es lo que piensas». Pero ella ya estaba gritando, invocando a los santos y al diablo en la misma vez. Me miró como si yo fuera la encarnación del pecado. «Tú. Tú lo has corrompido. Fuera de mi casa, sodomita». Corrí, literalmente, saliendo a la noche húmeda, con el eco de sus sollozos persiguiéndome hasta mi piso. Los días siguientes fueron un borrón de dolor. José no respondía a mis llamadas. Carlos me envió un mensaje breve: «Dale tiempo. La familia es un yugo». Intenté seguir con mi vida, clases en el colegio, donde recitaba versos de «Bodas de sangre» a alumnos que bostezaban, tardes en la biblioteca municipal, corrigiendo exámenes bajo la luz mortecina. Pero el corazón me dolía como una herida abierta, infectada por el rechazo y la culpa. Una semana después, en la feria de Colombina, esa locura de casetas, sevillanas y rebujitos que transforma Huelva en un carnaval efímero, lo vi. Estaba en una caseta con amigos del taller, bailando con una chica rubia, su risa falsa como un traje de luces remendado. Nuestras miradas se cruzaron a través del humo de las barbacoas, y en ese instante, supe que el conflicto apenas empezaba. La feria de Colombina es el alma de Huelva destilada en alcohol y música. Farolillos colgando como estrellas borrachas, el aroma a chocos fritos y langostinos a la plancha flotando en el aire cálido de finales de agosto, y el compás de las sevillanas marcando el pulso de cuerpos que giran en un ritual ancestral. Me colé en la caseta del recreativo, disfrazado de turista con una camisa a cuadros y un sombrero cordobés que me picaba en la frente. No sé por qué fui, quizás por masoquismo, o por esa esperanza idiota que se enreda en el pecho como hiedra venenosa. José estaba en el centro, rodeado de sus compadres, con la chica pegada a su costado como una lapa. Ella reía a carcajadas, pero él parecía un fantasma, sus movimientos mecánicos, la sonrisa un rictus. Nuestros ojos se encontraron cuando el cante hondo de un gitano rasgó el aire, un lamento por amores perdidos que parecía escrito para nosotros. Dejé mi vaso de rebujito en la barra y salí, el corazón martillando como el bombo de una saeta. Pero él me siguió. Lo oí detrás de mí, pisando la gravilla del camino entre casetas. «Miguel, espera». Me giré, furioso. «¿Para qué? ¿Para que me grites otra vez? ¿O para que tu madre me eche como a un perro?». Estaba ebrio, el olor a vino manzanilla en su aliento, pero sus ojos eran claros, desesperados. «No lo entiendes. Ella me ha encerrado en casa desde aquella noche. Dice que soy una vergüenza, que he mancillado el nombre de mi padre. Pero no puedo dejar de pensar en ti». Nos metimos en un callejón oscuro, lejos del bullicio, donde solo se oía el lejano eco de un bulería. Allí, contra la pared de una caseta abandonada, se derrumbó. «Carlos se ha ido a Sevilla. Dice que no puede con esto, que nuestra familia es un veneno». Y tiene razón. Lo abracé entonces, sin pensar, sintiendo su cuerpo convulsionar con sollozos mudos. «Te quiero, José. Pero esto nos está matando. ¿Qué vamos a hacer?». Él levantó la cabeza, sus labios rozando los míos en un beso robado, salado por las lágrimas. «Huyamos. A Lisboa, a Madrid, donde sea.
Empecemos de cero. Era una locura romántica, de esas que en las novelas de Pérez Galdós terminan en tragedia. Pero en ese momento, bajo las estrellas de Huelva, lo creí posible. Sin embargo, los secretos tienen alas cortas en una ciudad como la nuestra. Al día siguiente, mi director en el colegio me llamó a su despacho. Miguel, hay rumores. Sobre ti, un alumno, no, espera, sobre tu vida personal. Su voz era un susurro conspiratorio, pero sus ojos decían todo, homofobia disfrazada de preocupación. Renuncié esa misma semana, alegando motivos familiares. Mi madre, devota como doña Carmen, me visitó esa noche con un plato de migas y un sermón sobre el pecado. Hijo, el Señor no quiere eso para ti. Arrepiéntete, antes de que sea tarde. La dejé hablando sola, saliendo a caminar por el muelle del Odiel, donde los barcos pesqueros se mecían como cunas abandonadas. José y yo planeamos la huida en mensajes cifrados, como amantes en una dictadura. Reuní mis ahorros, pocos, de dar clases particulares, y él vendió su moto, esa vieja Bultaco que había heredado de su abuelo. Íbamos a tomar el tren nocturno a Sevilla, y de allí un vuelo low cost a Portugal. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza, tenía otros planes. 2 días antes de la fecha, recibí una llamada de Carlos. Miguel, escúchame. José no vendrá. Ha hablado con mi madre, y ella. Ella le ha contado todo sobre mí. Sobre nosotros de niños. Dice que es una maldición familiar, que necesitamos un exorcismo. Mi mundo se tambaleó. ¿Exorcismo? ¿En serio? Carlos rió, amargo. Bienvenido a Andalucía, donde el diablo baila sevillanas. Pero hay más. José me pidió que te dijera que lo siente. Que te ama, pero no puede dejarla. Ella es todo lo que le queda. La traición me golpeó como una ola traicionera en la playa de El Rompido. Corrí a su casa, aporreando la puerta hasta que las manos me sangraron. Doña Carmen abrió, con el rostro pétreo como una estatua de la Virgen de la Cinta. Se ha ido, muchacho. A un retiro en el monasterio de la Rábida. Dice que busca paz. Lo encontré allí, 2 días después, arrodillado en la capilla gótica, con el hábito franciscano cubriendo su cuerpo como una mortaja. El lugar olía a incienso y mar, y los frailes cantaban vísperas en latín. José, susurré, tocando su hombro. Se volvió, demacrado, con ojeras como moretones. Vete, Miguel. Esto es mi cruz. Intenté arrastrarlo fuera, suplicando, pero él se aferró al banco como un náufrago a una tabla. No puedo. Si me voy, la mato. Ella depende de mí, y yo. Yo soy un cobarde. La pelea fue visceral, susurrada para no alertar a los frailes, yo gritando sobre traición, él sollozando sobre deber filial. Tú me dijiste que huyéramos. ¿Era todo una mentira? No, joder, no. Pero el miedo. ¿Es más fuerte? Al final, exhausto, me dejó ir. Regresé a Huelva solo, con el alma hecha jirones, y esa noche, en mi piso vacío, contemplé la opción más oscura, una botella de somníferos y un adiós definitivo. Pero el teléfono sonó, era mi hermana, desde Cádiz. Miguel, ven. Necesitamos hablar. En su casa, rodeado de sobrinos que jugaban con bloques de construcción, le conté todo. Ella, con su pragmatismo de enfermera, me abrazó. Eres fuerte, hermano. Y mereces amor de verdad, no esta farsa. Semanas se convirtieron en meses. Encontré trabajo como tutor privado en una academia de idiomas, enseñando inglés a marineros que soñaban con cruceros por el Caribe. José salió del monasterio cambiado, más delgado, con una cruz de madera colgando del cuello. Nos cruzábamos en la calle, saludos fríos como el viento de poniente. Pero el conflicto bullía bajo la superficie. Una noche de invierno, durante la romería del Rocío, esa peregrinación loca donde Huelva se funde con el almonteño en un éxtasis colectivo, lo vi de nuevo. Estaba en la ermita, rezando con doña Carmen, pero sus ojos me buscaron en la multitud. Y entonces, el clímax, un accidente. Un caballo desbocado en la procesión pisoteó a un devoto, y en el caos, José resultó herido. Un corte en la pierna, nada grave,
pero suficiente para que yo, como voluntario de la Cruz Roja, lo atendiera en la enfermería improvisada. Allí, bajo la luz cruda de una bombilla, con el olor a sangre y sudor, nos miramos de verdad por primera vez en meses. Perdóname, murmuró, mientras yo le vendaba la herida. No puedo. Pero te amo aún. Sus palabras fueron un bálsamo y una daga. Doña Carmen irrumpió entonces, pero en lugar de gritar, se derrumbó en una silla. Hijo, ¿es verdad lo que dicen? ¿Lo de Carlos? José asintió, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Ella lloró, no de rabia, sino de un dolor antiguo. Perdí a tu padre por su orgullo. No te perderé a ti por el mío. Ese momento en la enfermería de la Romería del Rocío fue el quiebre, el punto donde el drama se transmuta en catarsis, como en las tragedias de Calderón de la Barca, donde el honor se dobla ante la humanidad. Doña Carmen, con las manos temblorosas sobre su rosario, miró a José y luego a mí, sus ojos nublados por lágrimas que surcaban las arrugas como ríos secos. Si esto es lo que Dios te ha dado, hijo. Entonces enfréntalo. Pero no solo. Llévate a Miguel. Yo rezaré por vosotros. Fue su forma de redención, torpe y andaluza, envuelta en fe y resignación. José sollozó, abrazándola, y yo me quedé al margen, testigo de una familia que se rompía y recomponía como un azulejo craquelado. Salimos de allí al amanecer, con el carro de la Virgen desandando el camino hacia el Rocío, y el aire cargado de promesas inciertas. José y yo nos instalamos en mi piso, un cuchitril con vistas al puerto donde los barcos zarpaban hacia horizontes desconocidos. No fue fácil. Las noches eran batallas, él despertaba gritando por pesadillas de su padre. Yo me encerraba en el baño para llorar en silencio por las mentiras acumuladas. Hablábamos horas, desentrañando el nudo gordiano de nuestros miedos. Carlos me escribió, me confesó una madrugada, mientras fumábamos en el balcón, con Huelva durmiendo a nuestros pies. Quiere volver. Dice que ha encontrado a alguien en Sevilla, un profesor como tú, y que por fin puede ser él. Lo invité a visitarnos, y cuando llegó, con una botella de fino y una sonrisa genuina, el salón, ese salón que había sido testigo de tanto dolor, se llenó de risas por primera vez. Pero el verdadero clímax vino en primavera, durante la Semana Santa. Huelva se transforma entonces en un tapiz de pasos y saetas, de nazarenos encapuchados que procesionan bajo cielos plomizos, portando Cristos y vírgenes con una devoción que roza la histeria. José y yo decidimos unirnos a la procesión de la esperanza, no como penitentes, sino como espectadores. Caminamos por las calles empedradas de la Plaza de las Monjas, tomados de la mano en las sombras, desafiando las miradas furtivas. Pero el conflicto estalló cuando un grupo de chavales del barrio, amigos de la infancia de José, nos rodearon en un callejón. «Maricones», gritó uno, el más joven, escupiendo al suelo. Los otros rieron, pero José se plantó, soltando mi mano solo para empujarlos. «Cállate, cabrón. ¿Sabes lo que es esconderte toda la vida? Somos hombres como vosotros, joder». La pelea fue breve pero feroz, puños volando, un labio partido, el eco de insultos rebotando en las paredes. Yo intervine, gritando por ayuda, y pronto llegaron los cofrades, separándonos como a niños en el patio del colegio. Aquella noche, en el hospital, con José cosido y vendado, nos miramos y reímos hasta llorar. Esto es Huelva, amor. Siempre un paso adelante del infierno. Doña Carmen vino al día siguiente, con un ramo de claveles rojos y una sopa de galeras. Hijo, la Virgen os ha protegido. Ahora, vivid. Carlos se quedó una semana, y juntos planeamos un viaje, a las cuevas de Nerja, donde las pinturas prehistóricas nos recordarían que el amor ha sobrevivido milenios. El verano trajo calma. Trabajé en un campamento de verano en las playas de Isla Cristina, enseñando a niños a leer poemas de Alberti mientras José arreglaba yates de ricos en el puerto. Nuestras noches eran romances robados, cenas de gambas al ajillo en tabernas escondidas, paseos por el sendero del Odiel al atardecer, donde el sol se hundía en el mar como un suspiro. Una tarde, en la playa del Parador, con las dunas susurrando secretos al viento, José se arrodilló. No con un anillo, éramos pobres como ratas de puerto, sino con una concha pulida del mar. Miguel, ¿me das tu vida? No prometo perfección, solo verdad. Dije que sí,
Y nos besamos bajo el cielo infinito, con Huelva como testigo benevolente. Hoy, un año después, vivimos en una casita alquilada en el Cerro del León, con un jardín donde cultivo tomateras y albahacas. José ha abierto su propio taller, especializado en barcos ecológicos, y yo escribo un libro sobre amores prohibidos en la literatura andaluza. Carlos visita a menudo, con su novio Javier, un sevillano de risa contagiosa que cocina paella como los dioses. Doña Carmen viene los domingos, trayendo dulces de la repostería de las monjas, y aunque aún reza extra por nosotros, su abrazo es cálido. No todo es perfecto, hay días de dudas, ecos de rechazos pasados, pero hemos aprendido que el amor, como el flamenco, nace del duende, del dolor transmutado en belleza. Huelva, con su mar bravo y su tierra fértil, nos ha enseñado que los secretos liberados no destruyen, sino que renuevan. Aquella noche en el salón despertó algo más que deseo, despertó la verdad. Y en esa verdad, encontramos nuestra humanidad, frágil y eterna como las olas que rompen en Mazagón.